Increíble, estos libros cambiaron mi vida para siempre. Quédate hasta el final y te revelaré absolutamente todo. Hoy te voy a compartir mi top 13 de libros que marcaron un antes y un después en mi vida. Te puedes imaginar absorber el conocimiento de personas tan sabias. Por ahí uno de mis mentores decía que cuando tú lees puedes tener la conversación con una de las personas más importantes de la historia de su época. Así que quiero revelarte cuáles son mis 13 libros que marcaron un antes y un después en mi vida. Pero antes de continuar, recuerda de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque todos los días estoy subiendo una serie increíble de videos sobre psicología y negocios y no quiero que pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Así que sin más, quédate muy atento porque estos libros, y en especial el número 13, son altamente impactantes. Hey guerreros invencibles, ¿cómo están? Espero que hayan arrancado su día con energía, enfoque y convicción para hacer de lo imposible posible y así juntos cambiar este mundo. Bueno, vamos a arrancar con este video, es muy especial. Voy a hablar sobre mis 13 libros favoritos, sobre mis 13 libros que marcaron un antes y un después de mi vida. Así que presta mucha atención, toma mucha nota porque debes leerlo. Si en este momento todavía no tomas notas, si en este momento todavía no tienes un cuaderno y estás en un lugar cómodo, por favor, ponte en un lugar cómodo para que puedas tomar nota. Y lo más importante, léelos. Porque si es que no lees, no vas a poder tener la conversación con el alma del autor. Ya lo decía John Reed, ¿sí? Que cuando una persona lee, ¿sí? Cuando una persona lee, puede tener múltiples y miles de vidas. Pero cuando una persona no lee, tendrá una sola. Porque cuando tú estás en el hábito de la lectura, vas a poder conectarte emocionalmente con el alma del autor. ¿Te puedes imaginar tener una conversación con Steve Jobs? Tener una conversación con Zig Ziglar, tener una conversación con cualquier, incluso con Jesús de Nazaret. ¿Cómo crees que podrías tener una conversación con él? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Entonces, tú decides cuál va a ser de tus libros más importantes. ¿Cuál va a ser aquel libro más valioso que tú puedes tener? ¿Sí? Así que vamos a arrancar con mi top 13 de libros que marcaron un antes y un después en mi vida. Mira, voy a arrancar con el libro número 1, con el que, si me preguntas en un contexto, es el más importante, ¿sí? Si me preguntas en un contexto, es el que más importa y que sí o sí todo emprendedor lo debe leer. Ya lo dije hace unos segundos, se trata de la Biblia, ¿sí? Ese es el libro más importante, pero no por un tinte religioso, ¿sí? No por un tinte religioso. Y bueno, por ahí atrás tengo la Biblia que es súper grande, la que está aquí en mi casa. Pero ¿por qué tienes que leer la Biblia? Porque piensa que la Biblia es un libro que recopila las historias de éxito de las personas de la antigüedad. No con un tinte religioso, o sea, aquí no importa de qué religión seas, que eso pasa a un segundo plano. Aquí lo importante es cuál es la interpretación que tú puedes dar. Y te recomiendo, cuando vayas a leer la Biblia, no lo leas literalmente. Te pongo un ejemplo. Si es que tú vas a leer la Biblia y hay un episodio, y quiero que me dejen aquí en los comentarios cuántos han leído la Biblia y cuántos han leído con un tinte religioso, con un sesgo, simplemente repitiendo las palabras, o cuántos se han puesto a pensar lo que significa. Te pongo un ejemplo. No sé si han leído aquella parábola en donde decía que Moisés estaba liberando al pueblo de Egipto y justo tenían y estaban siendo perseguidos, ¿sí? Y tenía al frente el mar y Moisés levantó su como bastón y abrió los mares y en ese momento pudieron cruzar. Y a aquellas personas que le estaban persiguiendo, cuando ya cruzaron, ¿sí? Se quedaron ellos en el medio del mar. ¿Han leído esa parábola? ¿Sí o no? Déjame saber aquí en los comentarios. Entonces mucha gente dice, wow, qué increíble lo que hizo Moisés en ese momento. Abrió el mar y uno dice, ay, pero qué difícil ahora, yo no puedo abrir el mar.
Pero lo que no entienden es que la Biblia está contada en metáforas. La Biblia está contada con un idioma de metáforas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje que se utilizaba, imagínate esto, el lenguaje que se utilizaba hace más de 2000 años era en hebreo, era en otro idioma, era en otro contexto. Solamente ponte a pensar cuando tú escuchas a tu hijo hablar y habla ciertos términos, tú dices, oye, ¿y qué le pasa a este muchacho, no? Que tiene otro lenguaje completamente. ¿Y cuántos años de diferencia habrá? Tal vez unos 15, 20, 30 años de diferencia con tus hijos, ¿sí? Y utilizan otro lenguaje. Ahora imagínate, un libro escrito hace más de 2000 años, en otro idioma, en otro contexto, en otra cultura, y que tú quieras tomar al pie de la letra lo que está diciendo la Biblia. Y con este mismo ejemplo, ¿qué es lo que verdaderamente quiere decir esta parábola, por ejemplo? Que cuando tú estás atravesando problemas y cuando el enemigo está alrededor tuyo, la única forma de poder vencer esos problemas es abrir tu mente. Abrir tu mente. Y cuando abres tu mente te vas a dirigir a lo más profundo del océano, que es tu mente subconsciente, que son tus creencias, que son esos programas internos que tú tienes. Y cuando tú vas a ese lugar, al más profundo de tu autoconocimiento, ¿sí? Solamente en ese momento vas a encontrar tu verdad. Y cuando tú logras abrirlo, al otro lado vas a cruzar y vas a tener la verdad. Y ahí vas a poder dejar enterrado todos esos problemas, todo ese pasado, todos esos conflictos y los vas a dejar guardados ahí. Los vas a eliminar, digamos, de tu realidad, de tu día a día. Entonces te puedes dar cuenta cómo el mismo ejemplo con un diferente significado cambia y la próxima vez que tú tengas un conflicto vas a decir, ok, la clave va a ser en abrir mi mente, en aprender a manejar mi carácter, en dominar la situación, en empezar a conocerme, en aprender a respirar. Y estás aplicando los principios bíblicos de más de 2000 años. Me vas siguiendo, pero porque tú no te estás sesgando de lo que te están diciendo en determinados lugares o simplemente estás siguiendo al pie de la letra un manual de vida de las historias más exitosas de hace 2000 años al pie de la letra. ¿Ok? Me vas siguiendo, no importa de qué religión sea, pero quiero que la próxima vez que vayas a leer la Biblia le puedas dar una interpretación diferente. O por ejemplo, cuando Jesús en la Biblia decía, oye, según tu fe te es dado, según tu fe te has dado, o simplemente decía a las personas cuando sanaba y curaba milagros, decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe es lo que nosotros creemos. Fe es igual a creer, ¿verdad? Entonces lo que creemos son nuestras creencias y nuestras creencias son todos aquellos pensamientos y conjunto de programas mentales que tenemos. Entonces, ¿quieres modificar tu fe? Modifica tus creencias y modifica tus creencias son los programas. Y Jesús ya lo decía, solamente cuando eres capaz de dominar tu mente vas a empezar a creer y ahí empiezas a tener fe. Y esa fe te ha salvado, es decir, los programas mentales, si tú dominas tu mente, vas a tener una fe inquebrantable y vas a conectar con el Señor, vas a conectar con Dios y no por un tinte religioso. ¿Ok? Entonces, mi libro número uno, más importante que debes leerte, pero desde esta otra perspectiva, cada uno de los libros, cada uno de las enseñanzas bíblicas, ¿sí? Los evangelios, léeto, pero desde otro contexto. No lo leas por un tinte religioso, no importa de qué religión sea, pero empieza a leerlo de una forma diferente y piensa, oye, ¿cómo esta enseñanza puedo aplicarlo a mi día a día? ¿Cómo esta enseñanza tendría es como que estás traduciendo, ¿verdad? A mi día a día, al siglo XXI, al 2022 o 2023 o 2024 cuando estés viendo este video, ¿ok? Entonces, mi libro número uno es la Biblia. ¿No te lo enseño? Bueno, está ahí atrás. Mi libro número dos lo tengo acá. Nos vemos en la cumbre, ¿sí? Mi libro número 2, Nos vemos en la cumbre de Zig Ziglar. Este libro, ¿por qué es muy importante? Porque fue incluso un regalo que me hizo una persona muy, muy especial cuando tuve la oportunidad hace algunos años de dar un entrenamiento a una fundación. El dueño de la fundación me dio este libro. Yo siempre lo había querido tener, pero por razones no lo tenía en mi biblioteca. Y Zig Ziglar, tú vas a decir, oye, ¿quién es Zig Ziglar? Para que tengas una idea, ¿quién de aquí conoce a Anthony Robbins? Póngame aquí en los comentarios, yo conozco o sé quién es Anthony Robbins. Y bueno, para quienes no saben, Tony Robbins es el coach motivador número uno de todo el mundo, ¿sí? Coach, speaker, motivador número uno de todo el mundo, ¿sí?
Tiene una carrera de más de 40 años siendo top líder, ¿ok? El maestro de Tony Robbins es Jim Rohn. Tony cuando tenía 25 años aprendió de Jim Rohn. Es más, era asistente de sus eventos. Le asistía en todas las cosas que necesitaba. Y adivina quién es el maestro de Jim Rohn, el maestro de Tony Robbins. El maestro de Jim Rohn se llama el señor Zig Ziglar. Lastimosamente ya no está entre nosotros, pero ¿te puedes imaginar aprender del maestro del maestro del maestro? Entonces, él es Zig Ziglar. Y básicamente en este libro, nos veremos en la cumbre, te habla de cuáles son esos principios que debe tener una persona cuando quiere llegar a la cumbre. La cumbre es el éxito de cada persona. Llegar a tu propio lugar, a tu propio destino, correr tu propia carrera, pero necesitas ciertos principios. Y entre esos principios del éxito que menciona Zig Ziglar, entre tantos principios del éxito que menciona Zig Ziglar, es como te dice que el éxito es una escalera y para llegar a ese punto tienes que subir peldaño a peldaño, peldaño tras peldaño. Y después de hacerlo y de vivir una vida con propósito, con significado, con trascendencia, de aprender ciertas cosas, vas a poder llegarlo. Entonces, por favor, lee este libro de Zig Ziglar. Nos vemos en la cumbre. Libro número 3. Libro número 3 que quiero recomendarte, que marcó mi vida, es Una sola cosa de Gary Keller. Una sola cosa. ¿Y por qué este libro me permitió estar donde estoy? Te puedo decir, yo cuando arranqué era una persona que lo quería todo al mismo tiempo, ¿sí? Y no está mal quererlo todo, no está mal quererlo todo, porque yo creo que el ser humano tiene el derecho de tenerlo todo, pero no vas a poder tenerlo todo al mismo tiempo. Entonces Gary Keller en este libro, ¿qué es lo que menciona? Que tú en tu vida tienes que identificar qué es lo único que tienes que hacer para conseguir los resultados que quieres tener. ¿Qué es aquello único? ¿Qué es aquella cosa? Y lo llama más o menos como el dominó, ¿sí? ¿Has jugado dominó? Entonces lo pone como que un dominó y le pone alrededor todas las fichas. Y cuando tú logras tirar esa única cosa del dominó, todas las fichas se van a caer. Todas las fichas se van a caer. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que tú puedas pensar cuál es esa única cosa que tienes que hacer todos los días para romper las piezas del dominó y vivir la vida de tus sueños, vivir la vida que tú quieres. Ahora, hay personas que se desenfocan y creo que es el problema, el error número 1 de un emprendedor, es el desenfoque, es el hacer mil y un cosas, es el multitasking, es el hacer 10.000 tareas en lugar de enfocarse en ser extremadamente bueno en algo. Entonces, eso es lo que te menciona Gary Keller en este tercer libro que quiero recomendarte. Vamos. Libro número 4. No lo tengo aquí físicamente, lo tengo en la oficina y otros, bueno, lo tengo en el iPad. Pero es el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Sí, un verdadero clásico. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Lo leí ya hace varios años, incluso antes de arrancar en todo este proceso de transformación interna y transformar la vida de millones de personas por el mundo. ¿Y qué fue lo que me permitió este libro de Piense y hágase rico? Dos cosas. Número 1, trabajar en mi mentalidad. Ahí fue que entendí, como dice el libro no dice trabaja y hazte rico, el libro dice piensa y hágase rico. Entonces, yo lo he leído varias veces y creo que también un libro depende del momento en el que lo leas. La primera vez que lo leí simplemente fue un sesgo de que, wow, oye, qué interesante de no trabajar duro. La segunda vez, quizás que lo leí, dije, ok, ¿qué debería hacer para empezar a traer riqueza? Y la tercera vez, o las últimas veces que lo he leído, porque creo que un libro es como un manual de vida que constantemente tienes que estar revisando, volver a leer. Por ejemplo, aprendí de Piense y hágase rico de los errores, de los aciertos de las personas más exitosas del siglo pasado, que es básicamente lo que dice el libro. Piense y hágase rico es la recopilación de historias de éxito que te van a permitir saber qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron y cómo tú puedes acercarte a ese tan ansiado éxito, pero a través de pensar. No seas de las personas que quiere trabajar solamente duro. ¿El trabajo duro funciona? Sí, claro que funciona, pero combinado con el trabajo estratégico. Porque si tú trabajas tanto que no tienes tiempo para pensar, te vas a estancar y frustrar para siempre. Está bien trabajar duro, pero también debes pensar. Tienes que ser creativo, tienes que imaginar, tienes que visualizar, ¿sí? Ya lo decía Taylor Swift, que cuando tú lees mucho, si cuando tú lees vas a entrenar tu mente para pensar de una forma creativa, para que puedas pensar en grande. Entonces, esa es la clave.
El libro número 4 de este video que marcó mi vida fue Piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Vamos con el libro número 5. ¿Sí? Con el libro número 5 es Primero lo primero de Stephen Covey. ¿Por qué es muy importante este libro? Es una de las frases que siempre mi papá desde muy pequeño me decía. O sea, desde que tengo memoria, él decía, mijo, primero lo primero. Sí, primero lo primero. Es decir, aprender a dar la importancia a las cosas. Ya habrá tiempo para lo secundario, ya habrá tiempo para otras cosas, pero lo más importante es que tú dediques tiempo para hacer primero las cosas en tu vida. Y este libro, obviamente, por ejemplo, tú lo vas a leer, ¿sí? Y puedes tenerlo un tinte a nivel de negocio y a nivel personal. Hay muchas actividades que son de relleno en tu vida. Y quiero preguntarte, ¿estás haciendo primero lo primero en tu vida? ¿Estás haciendo primero realmente lo que verdaderamente importa? Porque piensa, en la vida no importa qué tan ocupado estás, sino lo que verdaderamente importa es si es que lo que estás haciendo es lo más importante. Porque mucha gente dice, ay, estoy ocupadísimo. Y luego les digo, ¿y las cosas que estás haciendo te llevan al lugar donde quieres estar? ¿Las cosas que estás haciendo te hacen feliz? ¿Las cosas que estás haciendo te dan un propósito y significado a lo que haces? Entonces, si la respuesta es sí, bienvenido, continúa haciendo más de lo mismo. Y si la respuesta es no, empieza a dar prioridades. Entonces, primero lo primero, un excelente y extraordinario libro. Vamos por el libro número 5. Mira, el libro número 5 tampoco lo tengo aquí físicamente. Ese me parece que está en la oficina y también lo tengo en el iPad. Pero es el libro de los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Incluso este libro hay una frase que marcó mi vida para siempre. Y, fue una de las frases que las leí cuando estuve a punto de perder mi empleo. Si tú no sabías, yo ya hace unos 7 años trabajaba en una compañía de seguros, manejaba equipos de ventas y imagínate, en ese momento los vendedores no vendían. Y como no vendían, yo estuve a punto de perder mi empleo. Y en mi búsqueda de conocer y de aprender nuevas cosas, me llegué a encontrar con este libro, Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y en este libro, Tiff mencionaba una frase muy importante. Él decía que para cambiar la temperatura de una habitación debías de ajustar el termostato. De la misma manera, para cambiar tu situación económica tienes que ajustar tu termostato financiero. Entonces yo entendí con esta frase que yo había cometido un error, porque a mis equipos de ventas yo siempre les entrenaba solamente, oye, talleres sobre producto, manejo de objeciones, seguimiento, KPIs, reportes, oye, ¿qué fue? ¿Ya vendiste? ¿Qué estás haciendo? Pero jamás me había enfocado en la parte interna. Entonces, recuerdo como si fuera ayer, en ese momento creé uno de mis primeros talleres que se llamaba Menos conocimiento, más convencimiento, no en lo que haces, sino en lo que eres. Y resulta que pasé de estar a punto de perder mi empleo a triplicar las ventas en algunos meses, en menos de 3 meses que pasamos. ¿Y qué fue lo que hice? Empezar a trabajar no en el conocimiento, sino en el convencimiento de la gente, en la parte interna. Y fue ahí incluso que decidí, y mi segunda carrera universitaria fue psicología. Aprendí cada uno de los principios mentales. ¿Para qué? Para poder dominar la mente humana. Y a partir de dominar la mente humana, aprender a comunicarme mejor y aprender a vender, a cerrar negocios. Y tanto es así que hoy en día es a lo que me dedico. Y hemos ayudado a la vida de millones de personas alrededor de todo el mundo a través del impacto en redes sociales, eventos presenciales, cursos, certificaciones y más. Así que Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker es mi quinto libro que quiero recomendarte el día de hoy. ¿Sí? Que quiero sí o sí recomendarte para que puedas leerlo, para que puedas ampliar ese marco mental, ¿sí? Para que puedas ampliarte. Y no es el quinto, es el sexto, ¿sí? Ya me estaba confundiendo, pero es el sexto libro del día de hoy. Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Que domines los principios del dinero. ¿Quieres tener más dinero en tu vida? Déjame aquí en los comentarios si te gustaría tener más dinero. Pon, yo quiero la abundancia. Y eso es lo que habla también T. Harv Eker. Oye, ¿cuáles son esos componentes que tienen las personas más ricas del mundo? ¿Cuáles son los patrones de pensamiento de las personas más ricas del mundo? Y si tú aplicas, vas a tener ese mismo resultado, porque al final es el principio de modelación. Modela lo que funciona y te acercarás a lo que funciona, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación número 6 del día de hoy. Vamos a la recomendación número 7. ¿Sí? Al libro número 7 es el libro The Nuclear Effect de Scott Olford.
Para todas aquellas personas, sí, para todos aquellos emprendedores online que estén viendo este video, este es un libro obligatorio, ¿sí? Este es de los mejores libros que te da la base de lo que tienes que hacer para construir un negocio de 6 a 7 cifras, es decir, facturar entre 100,000 a $1,000,000 al año. Entonces, cuando leí este libro, aparte de darme mayor enfoque, mayor claridad, me permitió multiplicar mis ventas, multiplicar mis ingresos, porque cuando llevas haciendo las cosas de la misma forma por mucho tiempo y viene alguien y te dice o te da una estructura clara de lo que debes hacer, tus resultados van a empezar a cambiar. Entonces te habla en este libro de ciertos pilares que tiene que tener un negocio online, que no necesitas miles de trabajadores contigo para generar $1,000,000, pero que necesitas enfocarte en ciertas actividades específicas para poder atraer esa abundancia. Entonces, The Nuclear Effect, libro 100% recomendado. Este es el libro número 7 que te recomiendo el día de hoy. Vamos con el libro número 8, ¿sí? El libro número 8, este libro también es muy especial. Lo leí hace unos 4 años aproximadamente y es de una persona que admiro muchísimo, creo que es uno de los mejores del mundo. Es La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Y bueno, incluso a Laín tuve la oportunidad de entrevistarlo hace algunos años y creo que es una persona increíble. Actualmente te puedo decir que sí, creo que es de los mejores del mundo haciendo lo que hace en temas de espiritualidad, en temas de transformación humana. Así que La voz de tu alma creo que es un clásico, un libro que básicamente te ayuda a entender un poco más, una inicialización de todos los principios metafísicos, mentales, ley de la atracción, y combina todos esos principios universales con, oye, ¿cuál es ese despertar interno que una persona debe tener? Y a partir de este despertar interno, Laín lo habla como la voz de tu alma. Muchas personas, ejemplo, Tony Robbins habla el gigante interior, o otros autores hablan la llama interior, el poder interno, ¿sí? Laín lo llama la voz de tu alma, a esa parte interna del ser humano que está. Y menciona mucho que cuando tú dominas el campo interno, ¿sí? El campo espiritual, vas a poder dominar el campo físico. Porque al final del día es uno de los libros que combina, por ejemplo, muchas de las enseñanzas de Connie Méndez, también en una metafísica, o de Tony, o de Jesús, o muchísimo. Una recopilación vasta. O sea, yo te puedo decir que es un libro muy completo que tiene una recopilación de decenas de autores de una forma muy sencilla para que entiendas cómo funciona el poder interior, la voz de tu alma, y que puedas despertarlo. Así que 100% recomendado este libro de Laín. Vamos por el libro número 9, ¿sí? El libro número 9, sí, a ver, 9, que tengo el 10, 11, sí. Vamos del libro número 9. El 9 que debes aprender el día de hoy es Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Padre Rico, Padre Pobre. Este sí lo leí, creo que cuando estaba cerca del colegio lo había escuchado. Y básicamente, ¿qué es lo que te dice en este libro Robert Kiyosaki? Él te menciona que cuando era pequeño tenía dos padres, por así decirlo. O sea, un padre y el otro, el señor que era padre de su mejor amigo. Entonces, él mencionaba que su padre tenía ciertos pensamientos, que tenía el pensamiento tradicional de, oye, trabaja duro, esfuérzate, consigue un empleo seguro y hay algún momento la escalera corporativa y avanzarás. Versus el padre rico, ¿sí? Este otro señor, él era completamente diferente. Él era un empresario que enseñaba quizás, oye, haz que el dinero trabaje para ti, aprende a salir de la carrera de la rata, haz cosas completamente diferentes en tu vida para que tú puedas atraer el dinero, ¿sí? No persigas el dinero, haz que el dinero te persiga a ti. Empieza a dominar ese juego del dinero. Entonces él hace mucho la comparación del padre rico al padre pobre y empieza, creo que es una excelente introducción sobre el manejo del dinero, el aprender cómo funciona ese cuadrante de flujo del dinero, incluso que Robert Kiyosaki lo habla muchísimo en otros de sus libros, cómo pasar de ser empleado a autoempleado, a dueño de empresa y luego a inversionista. Entonces ese es el ciclo que debes de entender y creo que es un excelente libro que cuando leí me amplió muchísimo la visión, y tanto es así que he pasado por todos los cuadrantes. Es como te dije, yo trabajaba hace muchos años en una empresa, era empleado, después arranqué mi propio emprendimiento, era autoempleado en un inicio, después pasé a ser empresario, y solamente cuando se tiene un flujo de dinero vas a poder ser inversionista, ¿sí? Entonces
ese es el flujo correcto y entender también un juego mental, hacer caso al Padre Rico. No quiero spamearte más, pero Padre Rico, Padre Pobre es el libro que te recomiendo. Bueno, vamos al libro número 10, ¿sí? Sí, al libro número 10. No, creo que este es el libro número así, 10, 11, 12, sí. Vamos al libro número 10 del día de hoy. El libro número 10 es este de aquí, que se llama Who, Not How, ¿sí? Es quién, no cómo, ¿sí? Tienes que preguntarte la próxima vez que quieras hacer algo, no te preguntes cómo puedo hacerlo, sino la pregunta debe ser quién puede hacerlo. Básicamente este libro me permitió acelerar rápidamente mis resultados porque cada vez antes, yo cuando arranqué a emprender sobre todo y quería hacer las cosas, siempre decía, ay, ¿cómo será que puedo aprender? Entonces me ponía a aprender de todo. Necesitaba diseñar, me aprendía a diseñar, a editar, a, no sé, a crear un embudo, a aprender, bueno, a vender, marketing, servicio al cliente. O sea, me puse a aprender de todo. Y creo que está bien cuando uno arranca a ser multitasking, aprender de muchas cosas, pero cuando ya quieres escalar, cuando ya quieres pasar de autoempleado a empresario, tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender quién puede acelerarte tu proceso, porque si no vas a seguir esclavo de tu propio trabajo, vas a construir tu propia cárcel. Entonces, en este libro, básicamente Dan Sullivan, ¿qué es lo que te dice? Que cuando tú tengas un desafío, ¿sí? A ver, tú enfócate en lo que eres muy bueno haciendo, ¿ok? Domina el mapa, domina la estrategia, pero ya cuando dominas el mapa y la estrategia, enfócate en lo que eres muy bueno tú y cuando tengas un obstáculo, ¿sí? Pregúntate quién puede hacerlo, no cómo puedes tú hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando cambias la pregunta del cómo yo puedo hacerlo, quién puede hacerlo, bingo, vas a tener más tiempo y tú vas a dedicar el tiempo en lo que verdaderamente eres bueno, ¿sí? En lo que verdaderamente eres tú bueno en tu vida. Entonces, 100% recomendado este libro de Dan Sullivan. Quiero hacer un paréntesis. Habrá muchos libros que no te estoy mencionando. He leído cientos de libros, cerca de 500 libros en las 2 carreras que seguí, en la maestría, en mi emprendimiento con mentores, así que quise resumirte. Creo que incluso tendríamos una segunda o tercera parte. Déjame aquí abajo en los comentarios si te gustaría conocer una segunda parte de más libros o sobre qué temas te gustaría que te recomiende libros para que puedas seguir en este proceso de crecimiento. Así que, bueno, vamos al libro número 11. Faltan solamente 3 libros, ¿sí? Faltan solamente 3 libros que quiero recomendarte. Y el libro número 11 que te voy a recomendar es el libro de La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, ¿sí? De Timothy Ferriss. Y básicamente este libro, ¿por qué? Este libro me enseñó que no es necesario trabajar duro para generar resultados. No es necesario trabajar duro para generar resultados. Obviamente, en un inicio tal vez sí, vas a tener que trabajar duro, empezar a crear un sistema, empezar a generar resultados, pero no debes trabajar 20 años duro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con trabajar duro? Es como que hacer lo mismo, no tener tiempo para pensar. Y tú debes saber que aquellas personas que acumulan riqueza, que atraen la abundancia, son aquellas personas que tienen tiempo para pensar. Como decía Napoleón Hill, piensa y ya esté rico. Entonces, Timothy Ferriss básicamente en este libro te dice que con la organización, la planificación, el aprender a delegar, tú vas a tener que trabajar solo 4 horas al día. Entonces, 4 horas al día, sí, en una semana, la semana laboral de 4 horas. Déjame aquí en los comentarios si has leído ese libro, cuántas horas trabajas al día o si te gustaría trabajar la media jornada y multiplicar por 2, 3, por 10 los resultados que tú estás teniendo. Pero eso sí, tú eres el arquitecto. ¿Sí? Tú eres el arquitecto donde pone las piezas, crea el sistema, pone la meta, pone la situación actual, define un propósito y a partir de eso, como están las piezas estructuradas, bingo, los resultados van a venir a tu vida. Entonces, ese es el libro número 11, ¿sí? Número 11. Nos estamos acercando al final y déjame decirte, el libro número 12 que quiero recomendarte, este sí es, te puedo decir que después de haber estudiado psicología, este creo que es el resumen de cómo funciona la mente humana. O sea, este es de los libros más increíbles, más poderosos, en donde vas a entenderlo todo. Es un poco gordo, como puedes verlo aquí. Y básicamente este libro, Controle su destino, de Anthony Robbins. Mira, tiene como 700 hojas y la letra chiquita, ¿no? La letra chiquita de este libro. Pero ¿qué es lo que te enseña este libro? Como dice el título, controle su destino. Te dice que el poder interno que tiene el ser humano
¿Y qué es aquello que te limita? ¿Qué es aquello que te estanca? ¿Qué es aquello que te frustra? Y cuando tú logras controlar toda la parte interna, vas a poder dominar todos los resultados externos. Tal vez te lo dije en 2 oraciones, pero imagínate, son 700 hojas, que no me lo creas, sino compruébalo, ve y puedes leerlo. Entonces te recomiendo este libro, marcó un antes y un después, incluso creo que es del top 5 de libros de autoayuda, de desarrollo personal, que debes leerlo sí o sí. Así que nada. Y bueno, vamos al libro número 13 que marcó mi vida. Y este libro te puedo decir que después de la Biblia es para mí el más importante. Incluso te diría emocionalmente y a nivel de significado, este es el más importante de todos. Y bueno, este libro se llama Sangre de Campeón, ¿sí? Este es el primer libro que leí, fue un regalo de mi mamá. Lo leí cuando tenía 8 años y básicamente creo que ahí fue cuando comenzó todo. Muchas veces uno dice, oye, ¿por qué comenzaste a hacer esto? Yo te puedo decir, creo que comencé a hacer esto que voy haciendo gracias a este libro. Tanto es así que a mí no me gustaba leer cuando era niño, ¿sí? O sea, tal vez, bueno, leía por la escuela, por las cosas que te mandan y todo, pero cuando mi madre me regaló este libro, ella me leía todas las noches y leíamos juntos. Entonces, ahí desarrollé tanto mi gusto por la lectura, porque esta es una novela. Es una novela que no importa que tengas 50 años, deberías volver a leerlo. Si tienes un hijo, manual de vida, básicamente te habla de 24 directrices para convertirte en un campeón. Y es un lenguaje tan bonito porque te cuenta una novela, una historia en donde el protagonista es un niño, es un adolescente que va superando diferentes obstáculos y va entendiendo cuáles son esos 24 pilares para ser verdaderamente un campeón. Así que si quieres que tu muchacho, que tu pequeño, que tu pequeña se convierta en una ganadora, 100% recomendado Sangre de Campeón. Marcó mi vida y marcó un antes y un después. Tanto es así, yo decía cuando era pequeño, ¿quién será Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Y no solamente eso, imagínate, después de este libro, antes de los 12 años, ya me había leído todos los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, absolutamente más de 15 libros que tenía en ese momento, ya los había leído, todas sus novelas, y ahí despertó mi pasión por el desarrollo personal. Después pasó el tiempo, fui a la universidad, ese deseo creo que se fue ocultando y nuevamente, un momento en alguna entrevista alguien me dijo, oye, ¿cómo es que arrancó todo? Y yo no lo había recordado hasta que entendí que gracias a esto fue que comenzó todo. Y tanto es así que en este momento cuando yo lo leía no había YouTube. No había YouTube. Y yo decía, a mí me encantaría dar charlas cuando era un niño. Incluso había hecho un dibujo yo como que en una tarima, porque no había YouTube, no había este alcance, no había nada. Y resulta que al pasar los años fue la materialización y la manifestación de un sueño de un niño. Y ahora es a lo que me dedico, es a lo que vivo. Así que Sangre de Campeón no puede faltar en tu biblioteca. Bueno, estos han sido los 13 libros que marcaron un antes y un después de mi vida. Así que te recomiendo que los leas. Quiero que en este momento me dejes aquí en los comentarios cuál es el libro, cuál es el top 5 libros que han marcado tu vida y el por qué. Quiero leerte e incluso eso va a servir a que todas las personas que están viendo se puedan inspirar gracias a tu comentario, ¿ok? Y de todos estos 13 libros, también quiero que me digas si has leído alguno o de todos estos 13, cuál es el que te comprometes a leer a partir del día de hoy, ¿sí? Y adicionalmente, recuerda, comparte este video, creo que es de los mejores videos que hemos realizado. Y va a servir a muchísimas personas. Así que por favor compártelo con tus amigos, con tu familia, con personas que sientas que necesitan aprender, que necesitan dar ese paso, que necesitan evolucionar. Así que por favor compártelo con más personas para expandir este mensaje al resto del mundo entero. Recuerda también suscríbete, activa las notificaciones y la campanita porque todos los días estamos subiendo una serie increíble de videos sobre psicología y negocios y no quiero que te pierdas la oportunidad de aprender, de evolucionar y de crecer, ¿sí? Estudia, practica, aprende. También dale un me gusta, regálame un me gusta a este video, comenta, por favor, quiero leerte en los comentarios. Y antes de terminar,
Antes de finalizar, también quiero hacerte una invitación. Si es que te gustó este video, si te gustó todo este aprendizaje y enseñanza que tuvimos hoy, te podrás imaginar lo que sería entrenarte directamente conmigo. Entonces, quiero invitarte a nuestra certificación Master Speaker Coach dentro de mi academia para que te unas a la industria número 1, que es la industria de la formación, del conocimiento, y puedas hacer exactamente lo mismo que yo hago y dedicarte a ser speaker y coach profesional, o simplemente utilizar todas estas herramientas para potencializar tu carrera, tu profesión actual, y que puedas dominar la mente humana, sí, la transformación humana, la comunicación y las ventas. Y te puedas unir a nuestra certificación internacional dentro de mi academia. Así que nada, si quieres aplicar a un cupo, lo único que debes hacer es dar clic aquí abajo, te voy a dejar el enlace para que puedas agendar una sesión con una persona de mi equipo de trabajo. Va a ser una sesión de diagnóstico de aplicación en donde veremos tu situación actual, validaremos tus objetivos y ver si el máster aplica directamente para ti. Así que agenda tu sesión. En caso de que no haya cupo disponible porque tenemos decenas de solicitudes todos los días, puedes enviar un mensaje a mi cuenta de Instagram, marceloandres.oficial, con la palabra Master YouTube, si realmente quieres hacerlo, si realmente quieres dar este siguiente paso. Así que nada, sin más, espero haberte ayudado, espero haberte inspirado, espero haberte hecho que tu mente se expanda con estos 13 libros que marcaron mi vida. Y recuerda algo muy importante, no importa la información, porque sin acción no hay transformación. Y el mejor momento para continuar siempre, pero siempre será hoy. Y antes de terminar, recuerda, eres importante, eres especial, eres invencible. Te veo el día de mañana en un siguiente video. Chao, chao.